chicos, vamos a seguir con el estudio analítico de funciones y vamos a ir a puntos de corte. Los puntos de corte es donde corta con los ejes, que gráficamente ya lo habéis hecho. Entonces ahora vamos a ver cómo lo haríamos analíticamente. Podemos cortar al eje X o podemos cortar al eje Y. ¿Dónde vamos a cortar al eje X? En los valores donde Y es igual a 0 y entonces simplemente vamos a tener que resolver la ecuación que nos quede. ¿Dónde vamos a cortar al eje Y? En los valores en los que X es igual a 0, por tanto simplemente sustituimos. Vamos a ver ejemplos de todos los tipos de funciones y así os queda claro cómo calcular los puntos de corte. Empezamos por orden como en dominio y vamos a empezar por las funciones polinómicas. Vamos a poner un par de ejemplos, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado menos 6x. Pues lo primero que tenemos que hacer es ver puntos de corte con el eje x. Hemos dicho que es hacer igual a 0. Os voy a hacer una aclaración, que es que en matemáticas y en funciones, cuando hablamos de f de x es lo mismo que hablar de y. Por tanto, si tenemos f de x, lo podemos llamar y sin ningún problema. Entonces, como hemos dicho que para hacer el eje x tenemos que hacer y igual a 0, pues igualamos a 0. Y en este caso, si igualamos a 0, nos queda una ecuación de segundo grado que sabemos resolver. Como es una ecuación incompleta, sacamos x como factor común y tendríamos por un lado x0 y por el otro lado x igual a 6. El menos 6 pasaría sumando. Y escribimos los puntos. Siempre primero coordenada x, coordenada y. Punto, coordenada x, coordenada y. En el caso de puntos con el eje x, van a ser de la forma número 0. Aunque coincida el 0, 0 en este caso, siempre forman número 0. Y ahora vamos a hacer los puntos de corte con el eje y. Para hacer los puntos de corte con el eje y, como hemos dicho, tenemos que hacer x igual a 0 y simplemente sustituimos. Sustituimos en la función que nos dan, en este caso, x cuadrado menos 6x. Y va a ser igual a 0 al cuadrado menos 6 por 0. Esto sale 0 y tendríamos el punto 0, 0. Bueno, esta observación también os la hago y es que siempre que sale el punto de corte 0, 0 nos va a aparecer tanto en el eje x como en el eje y. Vamos a hacer un segundo ejemplo de función polinómica, aunque yo creo que es fácil de entender. Voy a poner un ejemplo de bicuadrada y así repasamos las bicuadradas. X cuarto más 4x cuadrado menos 5. Bueno, para hacer el punto de corte con el eje x teníamos que hacer igual a 0. Y si igualamos a 0 x4 menos 4x cuadrado menos 5, nos queda una función de tipo bicuadrada. Os recuerdo que para resolver las bicuadradas lo único que teníamos que hacer es hacer un cambio de variable. A x cuadrado le llamábamos t, por tanto tenemos t cuadrado menos 4t menos 5, perdón, más 4t menos 5, y al resolver esta ecuación nos va a salir, la resolvéis con la fórmula y os va a salir t1 y t menos 5. No hago la fórmula por ir un poquito más rápido. Una vez que hacemos esto, tenemos que deshacer el cambio de variable. Por tanto, x cuadrado es 1, x raíz de más menos 1, que sería más menos 1, y en el caso de x cuadrado igual a menos 5, como es negativo y no existen raíces negativas, no tenemos solución. Y sacamos de ahí nuestros puntos de corte. Tenemos el menos 1, 0 y el 1, 0. Vamos a ver cuáles eran los puntos de corte con el eje y. Con el eje y es hacer x igual a 0 y por tanto ponemos y igual a 0 a la cuarta más 4 por 0 al cuadrado menos 5, que sale menos 5. Y el punto va a ser el x0 y menos 5. Y ya tendremos los puntos de corte de esta función. Esos tres, los de x y los de y. Bueno, vamos a los ejemplos. Seguimos con funciones racionales.
En el caso de las funciones racionales, recordamos que eran las funciones que tenían x en el denominador. Por tanto, para hacer los puntos de corte, el mismo proceso que antes, exactamente el mismo. Empezamos por el eje x, puntos de corte con el eje x cuando y vale 0. Si igualamos una función a 0 y tenemos una fracción, siempre que igualemos una fracción a 0, el denominador se iría porque pasaría al otro lado multiplicando. Entonces, si yo esto lo paso multiplicando al otro lado por 0, se me va a ir y me va a quedar x más 3 igual a 0. Y entonces el punto de corte ya es directamente menos 3. Saco el punto de corte, que sería x menos 3 y 0. Ya tengo mi primer punto de corte. Vamos al eje y. Recordamos, para saber los puntos de corte con el eje y, hago x igual a 0. Y sustituyo por 0 en la función. 0 más 3 partido de 2 por 0 menos 1. Arriba me quedaría 3, abajo menos 1. Y 3 entre menos 1, menos 3. Por tanto, tengo x0 y menos 3. Y ya tengo el siguiente punto de corte. Bien, vamos a ir viendo los demás tipos de funciones. Ahora estamos en las funciones irracionales. Recordar que las funciones irracionales son raíces. Y vamos a poner dos ejemplos, uno de raíz par y otro de raíz impar. Por ejemplo, raíz cúbica de x cuadrado menos 8. Bueno, lo primero de todo que tenemos que hacer, empezamos por los puntos de corte con el eje x, que sería hacer y igual a 0. Si sustituimos por 0, tendríamos raíz cúbica de x cuadrado menos 8 igual a 0. Recordamos cómo se quitaban las raíces, elevando al índice de la raíz. En este caso, ¿cómo quitamos una raíz cúbica? Elevando todo a 3. Se me va la raíz, 0 elevado a cualquier número es 0, por tanto queda x cuadrado menos 8 igual a 0. Y resolvemos esta ecuación, x cuadrado es 8 y x va a ser más menos raíz de 8. Si no da exacto no hace falta resolverlo, los puntos los dejamos así. Por tanto tendríamos menos raíz de 8, 0 y otro punto que sería raíz de 8, 0. No resolvemos, no pasamos a decimal, lo dejamos así. Y vamos a ver punto de corte con el eje y. Pues con el eje y era sustituir la x por 0 y nos quedaría raíz cúbica de 0 al cuadrado menos 8. Raíz cúbica de menos 8 y me respondo a qué número elevado al cubo me da menos 8, que en este caso es menos 2. Si no nos diera exacto, exactamente igual que antes, no lo resolvemos. En este caso nos da exacto, por tanto la solución va a ser x0 y menos 2. Y ya tendríamos los puntos de corte de esta función. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a usar en este caso una raíz cuadrada. Vamos a poner x menos 4. Empezamos como antes con el eje x. En realidad el orden da igual, pero bueno, como yo soy un poco estructurada, pues siempre sigo un orden. Sustituimos y por 0 y nos quedaría la raíz de x menos 4 igual a 0. Seguimos el mismo planteamiento que antes, como quitamos una raíz, elevando. En este caso, como es una raíz cuadrada, elevamos al cuadrado. Y 0 elevado a cualquier cosa es 0. Por tanto, tenemos x menos 4 igual a 0, x4. Y mi primer punto es x4 y 0. Nos vamos al eje y tenemos que sustituir la x por 0. Por tanto, y va a ser igual a la raíz de 0 menos 4. Y nos queda raíz de menos 4. La raíz de menos 4 no existe, por tanto no vamos a tener punto de corte. No siempre va a haber puntos de cortes con los ejes. Este sería un ejemplo. Bien, ya solo nos quedarían un par de tipos de funciones. Pasamos a las funciones logarítmicas. Y en este caso vamos a tener que acordarnos un poco de los logaritmos. Por tanto, voy a poner la definición de logaritmo, que es lo que vamos a necesitar. Logaritmo en base a de x
igual a n, esto se resolvía del siguiente modo. La base elevada a la solución me da la x, o sea, a elevado a n me va a dar x. Bueno, os recuerdo esto porque lo vamos a necesitar ahora para hacer los puntos de corte. Vamos a ver un par de ejemplos y con eso resolvemos. Vamos a poner logaritmo neperiano. Recordar que el logaritmo neperiano era la base número e, ¿vale? La base número e es un número irracional que vale 2,72 puntos suspensivos y eso es lo de menos, lo dejamos así y ya está, si no nos sale exacto. Pues vamos a poner el logaritmo neperiano de x menos 1. Empezamos haciendo puntos de corte con el eje x y era sustituir la y por 0. Bueno, igualamos el logaritmo neperiano a 0. Y ahora hacemos la definición. E elevado al resultado que es 0 me tiene que dar esto. Por tanto, e elevado a 0 me tiene que dar x menos 1. E elevado a 0, como cualquier número elevado a 0, siempre es 1. Por tanto, tengo que 1 tiene que ser igual a x menos 1. Despejamos el 1 y obtenemos que x es igual a 1 más 1, que es 2. Por lo que nuestro punto de corte es x2 y 0. Vamos ahora al eje y. Para resolver el eje y, x igualado a 0. Igualamos x a 0. Si quiero igualar x a 0, lo que tendré es que y es igual al logaritmo de 0 menos 1. Y esto me sale un logaritmo negativo. Y como el logaritmo de menos 1 no existe, pues no va a haber punto de corte con el eje y. Vamos a ver un segundo ejemplo. Me ponen, por ejemplo, la función f de x igual al logaritmo en base 3 de x más 3. Seguimos el mismo procedimiento que antes. Empezamos por el eje x. Para averiguar el eje x hacemos y igual a 0. Tenemos que el logaritmo en base 3 de x más 3 tiene que ser igual a 0. Y utilizando la definición de logaritmo, a que elevo 3 elevado a 0 me tiene que dar x más 3. Por tanto, el 3 elevado a 0 me tiene que dar esa igualdad. 3 elevado a 0 es igual a x más 3. Igual que antes, cualquier número elevado a 0 siempre es 1. Y ya puedo resolver entonces. 1 es igual a x más 3. Despejamos el 3, lo pasamos al otro lado para averiguar el valor de x. Y x va a ser igual a 1 menos 3, que es menos 2. Por tanto, el punto será el x menos 2 y 0. Y si nos vamos al eje y, tenemos que sustituir x por 0. Entonces, y va a ser igual al logaritmo en base 3 de 0 más 3. Esto sería igual al logaritmo en base 3 de 3. Y resuelvo igual que antes utilizando la definición. ¿A qué número tengo que elevar el 3 para que me dé, en este caso, 3? 3 elevado a qué número me va a dar 3. Y el número que me da es 1. 3 elevado a 1 me da 3. Por tanto, el valor de y es 1 y el punto de corte será el x0 y 1. Y con esto tendríamos los ejemplos de puntos de corte en funciones logarítmicas. Y entramos en el último tipo de función, que son las funciones exponenciales. Bueno, las funciones exponenciales era un número elevado a x. Pues un número elevado a x nunca va a dar 0. Como un número elevado a x nunca va a dar 0, nunca va a haber corte con el eje x. Nunca corta al eje x. Vamos a ver un ejemplo. F de x, 2 elevado a x cuadrado menos 1. Bueno, ponemos que eje x empezamos igual a 0
2 elevado a cualquier cosa nunca puede ser 0, por tanto no existe. Vamos a los puntos de corte con el eje Y, que estos sí vamos a tener, y es sustituir la x por 0. Entonces va a ser 2 elevado a 0 al cuadrado menos 1, que es 2 elevado a menos 1. Si operamos potencia, recordar que tener un exponente negativo es lo mismo que ponerlo en fracción, por tanto es 1 partido de 2. Y lo dejamos en fracción, el punto de corte va a ser x0 y 1/2. No hace falta operar, lo dejamos en fracción. Vamos a ver un segundo y último ejemplo y con esto acabamos los puntos de corte. Por ejemplo, f de x igual a 3 elevado a x más 2. Pues lo mismo, puntos de corte con el eje x igual a 0 y 3 elevado a x más 2 nunca puede ser 0, por tanto no existen. Y puntos de corte con el eje y, x igual a 0 y sustituimos. Y igual a 3 elevado a 0 más 2. Esto quedaría 3 al cuadrado es 9 y mi punto va a ser x0 y 9. Y con esto acabamos los puntos de corte.